Estamos en la parte 3 del curso de Excel, un curso que es a distancia. Les recuerdo de que en el módulo están presentes ejercicios que usted debe desarrollar. Entonces vamos en este día a estudiar lo que tiene que ver con la función sí. Se dice que la función sí es una de las funciones más importantes de la planilla Excel. En este instante estamos viendo lo que es un cuadro, sería una tabla, ¿no es cierto? En realidad vamos a tener algunos estudiantes, ¿ya? Tenemos algunas materias y tenemos además algunas calificaciones. Para conocer la nota final que va a tener un determinado estudiante, por ejemplo, Dustin Hurtado, entonces desde el botón FX vamos a obtener lo que sería una función, vamos a fórmulas o también puede ser con la tecla Shift F3 también podemos obtener el cuadro de funciones. Nos ubicamos en donde queremos el resultado. Podemos buscar la función, por ejemplo, promedio. Para ello con la letra P buscamos la función que queremos. Aquí, por ejemplo, queremos promediar las notas del estudiante Dustin Hurtado. Bueno, si se puede, ¿no es cierto?, auto ajustar justamente todos los cálculos, se puede simplemente arrastrar el mouse ya para lograr conseguir, ¿no es cierto?, los demás cálculos. O se puede hacer un cálculo uno a la vez. Queremos indicar, por ejemplo, como ejemplo, ¿no es cierto?, que el estudiante va a aprobar con una nota sobre 3. Esto, por supuesto, es un caso particular, ¿no es cierto? En diferentes países la nota de aprobación puede llegar incluso hasta una escala de 1 a 7, de 1 a 10, por ejemplo, ¿ya? En este caso estamos suponiendo, ¿no es cierto?, de que la escala va a ser con una aprobación con nota igual o superior a 3. Aquí lo que vamos a intentar en la celda de nota final, vamos a intentar establecer si es que el estudiante aprobó o reprobó, ¿ya? Para ello entonces es importante utilizar esta función llamada la función sí. Vamos a hacer clic entonces en FX para buscar la función sí. Ahí, ¿no es cierto?, buscamos lo que sería la función que queremos. En este caso empezamos a buscar y llegamos a la función sí. Aceptamos. Esta función sí es bastante práctica. ¿Para qué sirve la función sí? A partir de una pregunta, queremos saber si es que lo que acontezca es efectivamente positivo o negativo, ¿no? Es decir, que si cumple una condición, entonces el estudiante aprueba. O si no cumple la condición, entonces el estudiante reprueba. ¿Ya? Entonces, la función sí permite justamente hacer una discriminación, ¿ah?, estableciendo, ¿no es cierto?, si se cumple o no se cumple una determinada condición. Recuerden que estamos dejando espacios de silencios en esta exposición, en estos cursos, ya para que usted pueda ir a la vez utilizando su planilla Excel, ir buscando, ir también revisando y ojalá ir trabajando en conjunto. Bien, colocamos entonces primero lo que sería la función. A ver, vamos a indicar, por ejemplo, qué acontece si F6 es mayor que 3. Entonces, anotamos en lo que es el valor sí, verdadero, aprobó. Automáticamente incorpora justamente lo que sería entre comillas. De lo contrario, reprobó.
Fíjese que el estudiante Dustin Hurtado, él tiene un promedio de 2,7. Entonces, recién aprobó porque tenía un promedio sobre 3, ¿no es cierto? Y cuando eh, bajó por debajo del monto que nosotros indicamos, que es nota 3, entonces reprobó. ¿Mm? Si por ejemplo cambiamos la nota del curso, ya de un determinado, digamos, por ejemplo, asignatura, digamos, o materia, podemos, ¿no es cierto?, ir estableciendo de que automáticamente va indicando en la nota final si aprobó o reprobó el estudiante. ¿Eh? Entonces, con ello, ¿no es cierto?, se permite efectivamente establecer esta condición. Es importante los conectores lógicos, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, diferente o igual. Esos son los conectores lógicos que soporta lo que es la función sí. A ver, aquí, ¿no es cierto?, estamos colocando una función, dice, si esa nota, el que está en F6, es menor que 3, entonces reprobó, de lo contrario, aprobó. ¿Mm? Con lo cual entonces usted se puede dar cuenta, ahí efectivamente el estudiante había reprobado con un 2,7, pero ahora, ¿no es cierto?, si cambiamos la nota de uno de los ramos eh, o de las materias, entonces ahí vemos que hay un cambio en la calificación. Podemos extender lo que sería la condición, ¿no es cierto? Y podemos efectivamente mostrar qué acontece con las demás notas. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos nuevamente a nuestra tienda colombiana. ¿M? Y fíjese de que vamos a tener, por ejemplo, un subtotal que va a corresponder a la suma de todos los valores totales. ¿Ah? Entonces podemos utilizar la función suma, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, en el descuento podemos incorporar lo que sería la función sí. ¿Mm? Por ejemplo, si todas las personas que paguen contado van a tener un descuento, si no pagan contado en tarjeta o etcétera, obviamente no tienen descuento. ¿Ah? Entonces, el descuento está exclusivamente con la condición de que esté contado. ¿Ah? Entonces, eso lo queremos establecer. Ahí vamos a elegir la función sí. Y si cumple la condición, por ejemplo, la condición de la celda D4, en donde indicamos que D4 tiene que ser igual a contado, ¿ah? Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se escribe, ¿no es cierto?, si uno quiere comparar con un texto, es importante en ese caso que sea expresado el texto ya entre comillas. Eso es muy importante. ¿Mm? Bueno, luego nos ubicamos entonces en la celda de 16 y hay un descuento de 10%. Entonces fíjese de que ahí tenemos el subtotal, que serían 5 millones, y le descontamos los 500.000, con lo cual entonces nos va a dar justamente un total. Ahora, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es una modificación. ¿No es cierto?, de los diferentes valores. Vaya usted también en su planilla haciendo las prácticas correspondientes. Fíjese si escribimos en la celda D4 la palabra contado, automáticamente me aparece el descuento. Y en este caso podemos también automatizar el total. Ahí claramente vemos de que la función sí efectivamente está trabajando. Ahora, por ejemplo, escribimos si esa celda, que sería D4, es igual a contado, cierro comillas, punto y coma. Aquí es importante establecer cuál es la forma que se aplica como separador. Puede ser punto y coma o puede ser dos puntos. En este caso se está presentando con el punto y coma. Si usted se fija, ahí indica
la función sí si su computador tiene punto y coma o dos puntos o coma. Luego entonces nos ubicamos en la sala, en la celda de 16, la multiplicamos por el 10%. Y ahí fíjese, automáticamente esta función genera lo que sería el descuento que estamos intentando calcular. Bueno, les recomiendo que hagan las prácticas correspondientes para que de esa forma pueda ir estableciendo el protocolo, la forma de escribir que tiene la función sí. Ya en el próximo capítulo vamos a ver un poco más acerca de esta importante función. ¿Mm? Ahí vemos justamente, hacemos una nueva práctica en el cual colocamos palabra contado, ¿no es cierto?, de 4. Aquí sí hay que tener cuidado, ¿ah? Una acotación importante. Si es que eventualmente no se escribe exactamente la palabra, tal como digamos, se espera, entonces simplemente lo que acontece es que el sistema no lo va a reconocer.